Listo. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Jonathan Rodríguez, tu cámara. No, señor profe. Jonathan Rodríguez, su cámara. Profe, qué pena es que está activada, pero no entiendo por qué está así. Es que estoy resolviendo ese problema. Dale, pues. Ok, listo. ¿Preguntas? ¿O vamos claros todos allí? ¿Sí? Ok. Entrando entonces, o continuando con este tema de la psicología organizacional, la vida entera de un individuo, la vida entera de una persona, se desarrolla dentro de las organizaciones. Pues uno se la pasa, bueno, ahora pues por la pandemia eso ha cambiado un poco, porque se trabaja, fíjense, estamos trabajando desde la casa, ustedes están muy juiciosos ahí en la casa, igualmente las empresas también lo hacen, ¿no? Pero cuando pase la pandemia o antes de la pandemia, la vida o buena parte de la vida del trabajador, del colaborador, está presente en las organizaciones. Y dentro de ella se encuentra una vida social. ¿Por qué? Porque tenemos que interactuar. Ustedes y yo en este momento estamos interactuando. O sea, nosotros somos seres sociales. Tenemos que integrarnos, ¿sí? Que relacionarnos para pedir ayuda, para pedir orientación, para pedirle un favor, para trabajar en equipo, pero necesitamos siempre interactuar. Entonces, esa vida social en la cual se mezclan y enfrentan, fíjense, cuando hablamos ya de esto, cuando ya siento que la gente se me mete a mi rancho, cuando ya siento que me están violando mis derechos, entonces ahí empieza un poco a tener problemas las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque pues cada uno de nosotros tenemos nuestras propias ideas, cada uno de nosotros tenemos nuestra forma de sentir. Algo que a mí me emociona, de pronto a ustedes no los emociona, o algo que a ustedes los emociona, a mí no me emociona. Entonces empezamos a ver algo marcado en cada uno de nosotros y son las diferencias individuales. Uno tiene que tener en cuenta eso. Yo siempre he dicho, y eso lo tengo yo en práctica en mi vida profesional como en el área laboral, que uno en una empresa tiene que tener una carpeta de los trabajadores. Es decir, yo tengo que tener una carpeta con cada uno de los trabajadores. Claro, yo no puedo también tener en las TIC, en el computador, ¿sí? Ahí en el disco duro. Pero yo necesito también tener una carpeta para poder decir, bueno, ¿qué problema tiene fulanito de tal? Entonces yo voy al archivo, busco ese nombre y miro qué llamados de atención tiene, qué felicitaciones tiene, qué tan enfermo él se la pasa, si vive solo, si se separó, si tiene hijos, si la familia está, digámoslo, constantemente enferma. Entonces, yo como coordinador o como director de talento humano, lo que yo debo hacer es conocer a mi gente, precisamente porque si tiene muchos llamados de atención, entonces esta persona genera mucho conflicto al interior de la organización y eso hay que corregirlo. Entonces, por eso se habla de que se mezclan y se enfrentan una serie de ideas, de sentimientos, de caracteres, de aspiraciones, de intereses. ¿Ven? Los responsables de tales organizaciones se refuerzan para canalizar, que es lo que yo les estoy diciendo, y orientar esos comportamientos con el objeto de producir bienes o servicios. Es decir, si yo tengo trabajando para mí personas muy motivadas, que se identifican mucho con la empresa, que trabajan con mucho gusto, con mucho agrado, la empresa fluye
de una manera muy sana, muy rápida y alcanzando los objetivos organizacionales. Pero si yo no trabajo esa, como identificando esa problemática, si yo no tengo a la gente motivada, si yo no estoy velando por ese clima laboral, pues entonces lógicamente el alcanzar los objetivos empresariales se pueden dilatar, se pueden demorar, y eso me cuesta mi dinero, y eso más que ganancia me genera pérdidas. Entonces, realmente tenemos que estar mirando un poco cómo se ha manejado el comportamiento organizacional, cómo estamos tratando de entender cada uno de sus sentimientos, intereses, aspiraciones, ideas, caracteres de las personas, ¿sí? Entonces, quiero pedirle un favor, permítanme. Vanessa López. Señor profe. Hazme un favor, investígame ahorita mismo para que lo socialices ahorita a este psicólogo Taylor, ¿sí? Él habla, quiero que lo investigues un poco para que nos digas a qué está haciendo referencia él. ¿Listo? Búscalo inmediatamente y ya nos dices, por favor. ¿Taylor o Keylor, profe? Qué pena. Con T, de tetero, Taylor. Maciel. Señor. Investígame, por favor, a Elton Mayo. Mayo, así como suena con yuca, Mayo. Catherine Meneses. No. Lewin. L de Luis, E de Enrique, W de William, Lewin. Búscalo, por favor. Busquen ustedes eso. Porque quiero que miremos cómo ellos, a través de la historia, nos están aportando con sus teorías la concepción ideológica del hombre y su relación con la organización, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me adelanto un poco a lo que están colaborándonos ellas, de Taylor, de Mayo y de Lewin, en donde estamos hablando de las teorías clásicas y las teorías de las relaciones humanas, ¿sí? En donde se analizan los procesos productivos con el fin de aumentar la eficiencia y la productividad. No conozco una empresa o una organización que no pretenda mejorar su productividad y lógicamente sus ganancias, ¿sí? Entonces tienen que desarrollar técnicas y métodos para normalizar la producción a través de la descomposición de tareas complejas en un conjunto de tareas simples, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que estar viendo cómo el hombre es un engranaje en la máquina de la eficiencia y la productividad. O sea, es que sin nosotros no podría existir absolutamente nada. Lógicamente, sin la naturaleza tampoco existiríamos nosotros, ¿sí? Pero el ser humano es supremamente vital en este proceso, motivado por el miedo al hambre y la necesidad de dinero para sobrevivir. Entonces, fíjense que uno trabaja para conseguir cierto tipo de dinero para luego satisfacer unas necesidades básicas mínimas, ¿no? ¿Sí? Pero a mí me parece que es muy importante que cuando uno trabaje, es mi percepción, es mi idea, que cuando uno trabaje, uno tenga la posibilidad de trabajar con el mayor de los gustos. O sea, a mí me parece genial, yo no sé si se los comenté ayer, a mí me parece genial que a uno le paguen por lo que a uno le gusta, que a uno le paguen por lo que uno ama,
¿sí? Eso me parece súper genial, súper chévere, porque yo estoy haciendo lo que me encanta hacer. O sea, para mí esto es terapia, para mí esto es una ganancia y aún así me pagan. ¿Ven? Entonces, lo que pretenden es, con estas teorías clásicas, lo que pretenden es, bueno, para que este señor me trabaje, yo tengo que darle cierto dinero. ¿Sí? Entonces se convierte en una relación de trabajo cumplido y tenga su dinero. ¿Sí? Entonces, el ser humano, pues lógicamente, a nosotros nos han acostumbrado en cierta manera a obtener dinero una vez hayamos logrado algo. ¿Sí? Motivado, por eso les decía, de la necesidad del dinero para sobrevivir, por lo cual el ser humano pues respondía o responde únicamente ante las recompensas salariales. ¿Sí? Eso es importante. Eso es una relación bastante cruel inclusive también, porque pues se está dejando de lado otras cosas. ¿Sí? Por eso, en las teorías de las relaciones humanas, que les plantea ellas de que nos colaboren con Mayo y con Lewin, ¿sí? Es lograr ese equilibrio entre esa recompensa salarial, pero también teniendo en cuenta las relaciones sociales de nuestros colaboradores. ¿Sí? Entonces, lograr la armonía dentro de la empresa, vinculando la productividad con el estado de ánimo de nuestra gente. ¿Sí? Siempre he dicho que una persona trabaja mejor cuando está motivada. Cuando a alguien no le gusta ir a trabajar, cuando alguien está desmotivado, pues no va a querer ir a trabajar. Ay, qué jartera, tener que ir a trabajar, a darle la cara a sus compañeros, a tener problemas con el jefe inmediato, a esa persona que es bastante cansona, que, bueno, o sea, tiene un concepto de lo que es el clima laboral supremamente inadecuado. Entonces, eso dentro de las teorías de las relaciones humanas es importante llegar a esa armonía, a ese equilibrio que le permita a la persona tener la posibilidad de vincular el estado de ánimo de los trabajadores con la productividad. Y eso es un trabajo cuando uno menciona los sistemas de seguridad y salud en el trabajo tiene que ver con esto, ¿sí? Porque yo tengo que constantemente estar mirando qué es lo que está pasando, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando con eso? Entonces realmente eso lleva a que tengamos dificultades en las relaciones interpersonales. Bien, ¿ya lo encontraron, señoritas? Maciel, Caterín, ¿y quién fue la Sí, otra niña que señor. Yo, Vanessa López. Vanessa? Listo, Vanessa, comencemos contigo, Vanessa. ¿Qué nos dice? Dice que Frederick Taylor es más conocido por el enfoque de una vía para completar una tarea. Ok, La teoría de la administración científica de Taylor se enfoca en la gestión del trabajo y los trabajadores. sí, Taylor publicó un libro en 1911 llamado Principios del Management Científico. sí, sigue. Tarea científica sobre la base de estudios sobre movimiento y tiempo que incrementan la eficiencia de un proceso. En esa teoría consiste en 4 principios que está planeación, preparación, control y ejecución. Ajá. La primera planeación es reemplazar los métodos informales del trabajo por la improvisación por métodos basados en procedimientos científicos. La segunda, que es preparación, es seleccionar, entrenar y desarrollar a cada trabajador de acuerdo al método planificado. El tercero es control. Se debe controlar el trabajo para asegurar que se ejecute de acuerdo a las políticas y normas establecidas según el plan. Y la cuarta, que es ejecución, dividir el trabajo en lo posible de manera igual entre mandos y trabajadores para que los mandos apliquen principios del management científico para planificar el trabajo y el desempeño de las tareas de los trabajadores.
Ok, listo, Vanessa, muy complejo, muchas gracias. Pero Vale. tenía mucho que ver con lo que yo les estaba explicando ahorita, precisamente esa relación de cómo nosotros necesitamos incrementar la productividad, pero tenemos que tener una estructura, un orden, una organización para alcanzar los objetivos. Seguimos contigo, Maciel, por favor. Listo. Elton Mayo fue un psicólogo industrial, además de sociólogo y teórico social. Ajá. Dejó un gran legado a través de sus importantes contribuciones al campo de la psicología, de las organizaciones y el ámbito de las relaciones humanas. Sus aportes fueron ampliamente reconocidos en el seno de la sociología industrial en los Estados Unidos a mitad del siglo XX. Estuvo muy interesado en estudiar cómo las condiciones físicas del trabajo podían influir en la producción y el rendimiento de los trabajadores, además de los efectos psicológicos que estas producían. Una de sus conclusiones destacadas fue el hecho de que si los trabajadores no se sienten respetados y escuchados por sus superiores, su cooperación y colaboración en los proyectos disminuye. Esto, lógicamente, afecta a los objetivos que difícilmente se cumplen. La parte más humana de las empresas y trabajadores, y por ello investigó diferentes fábricas estadounidenses. Su objetivo era entender de qué manera las relaciones humanas influían en la productividad de los trabajadores y por extensión de las empresas. Mayo destacó la importancia de cubrir las necesidades emocionales de los trabajadores al fin de aumentar no únicamente su bienestar mental, sino también su productividad en la empresa. Una de las ideas centrales de Mayo era que las relaciones laborales satisfactorias eran una fuente de motivación mayor que los incentivos económicos, o sea, el salario, a la hora de trabajar. Él tiene un experimento que hizo, por aquí lo tengo, una investigación, perdón, se llama Haptor, no sé cómo se pronunciará, la verdad. Dale. Perdón. Dice que hizo un experimento socioeconómico pionero en el ámbito de la investigación industrial. El nombre de dicha investigación proviene de la compañía eléctrica Haptor, donde se realizó. Pero, ¿en qué consistió este experimento? Los trabajadores de la compañía fueron sometidos a una serie de modificaciones en sus condiciones laborales, horario, descansos, salarios, condiciones de iluminación y grados de supervisión. El objetivo de estos cambios era observar y determinar qué condiciones eran las más favorables para aumentar la productividad de los trabajadores. La hipótesis inicial fue la siguiente: los incentivos económicos, como el salario, aumentarían la eficiencia de los empleados, es decir, su productividad, pero dicha hipótesis no se confirmó y los resultados de la investigación sorprendieron. Lo que aumentó la productividad fue la atención extra prestada hacia los trabajadores. Los resultados de la investigación de Haptor se publicaron años más tarde, en 1939, de la mano de los investigadores asociados del proyecto. Bueno, ahí tiene un libro que no sé cómo se produce, pero pues se los mando por el chat, la verdad. Ok, Maciel. Listo, Maciel, gracias. Bueno. Mayo, listo. Ok, te agradezco. Catherine, tú, por favor, terminamos contigo. La profe, pues a mí me parece que él era un biólogo. Entonces, pues no sé si escribí mal el nombre o investigué mal. Dale, pero ¿qué dice él? Bueno, dice una parte que dice, es bien conocida es bien conocida por un capítulo dedicado a la variación de los rasgos mentales y ahí me aparece un libro que es Bob Revin, algo así, que dice la diversidad humana. También me dice que ha trabajado en el estudio de la genética de la población y es más conocido por ser de las primeras personas en realizar una simulación por ordenador de la conducta del locus de un gen y cómo este heredaría al cabo de unas generaciones. Y también me aparece que fue uno de los primeros defensores de la teoría jerárquica de la evolución. Desde esta perspectiva, la selección natural no limita su ejercicio a los genes, sino que células, organismos, demes, especies y clados pueden actuar también como unidades evolutivas. Y ya. Ya, sí, seguramente lo anotaste mal porque pues, él es un psicólogo, Kurt Lewin, ¿sí? Que fue psicólogo y filósofo
y fue uno de los pioneros en trabajar en los conceptos de la psicología social. Trabajó también esa parte organizacional y de la personalidad aplicada. Entonces, esta biografía de Kurt Lewin es muy importante tenerla clara, precisamente porque él se especializó en la conducta de las personas y cómo esta conducta determina ciertos tipos de relaciones sociales, buenas, regulares o malas, y la influencia que tiene el sujeto en el ambiente, y también cómo este ambiente también tiende a afectarlo a la persona en un momento determinado, ¿sí? Entonces, lo que plantea Kurt Lewin habla de restablecer como ese equilibrio entre la persona, el contexto o el ambiente, para poder como generar cierto tipo de comportamientos adecuados. Por eso es de que si en la empresa, estamos hablando del área de talento humano, si la empresa no tiene en cuenta eso, seguramente las personas que están muy mal laboralmente o en el ambiente laboral está totalmente deteriorado, seguramente estas personas se van a convertir en tropiezos para alcanzar los objetivos organizacionales. Entonces, él trabajó muchísimo la teoría dinámica de la personalidad, trabajó muchísimo la parte de la resolución de los conflictos sociales. ¿Por qué? Pues porque era necesario, o siempre se torna necesario, entender el comportamiento humano y su influencia y cómo este afecta algún entorno laboral. ¿Algo más, Catherine? Sí, profe, ya encontré la biografía de él y ya encontré qué fue lo que dice. Sí, había escribió mal el nombre, entonces por eso me salió lo que no era. Pero acá lo que busqué dice que, bueno, espera, que tenía la información. Dice, bueno, la teoría del campo de fuerzas. En los años en los que Kurt Lewin vivió en Norteamérica, el conductismo era el paradigma imperante en los Estados Unidos. Los conductistas entendían que el comportamiento humano es el resultado del modo en el que el entorno influye en los individuos. Pero Lewin partía de una visión de la psicología muy diferente a esta. Él, al igual que los representantes de Gestalt en Europa, entendían que las personas no solo un simple agente pasivo que reacciona ante un estímulo, sino que actúan según el modo en el que perciben en ellas mismas interacciones con el entorno. La interacción era, pues, el elemento fundamental de que partía Kurt Lewin en su análisis. La teoría del campo, en su manera de plasmar la idea de que la psicología no debía centrarse en el estudio de la persona y el entorno como si estos fuesen dos piezas a analizar separadamente, sino que hay que ver el modo en el que se afectan entre sí en un tiempo real. Okay. Listo, Caterina. Gracias. Vale. Y para terminar, estos teóricos que ustedes muy amablemente me ayudaron a explicar, pues hay uno que tiene mucho que ver con todo esto que hemos hablado y es Douglas McGregor, ¿sí? Que no sé si ustedes lo han escuchado, que habla de la teoría X y la teoría Y, ¿sí? Este señor, digamos, como que analiza la manera como el líder maneja a su gente, como la persona, si yo hablo de la teoría X, entonces, ¿cuáles son las características según Douglas McGregor? La teoría X está basada en aspectos relacionados con la rigidez, un régimen estricto y una visión tradicional, en donde eso es el pilar fundamental de una visión directiva. Es decir, acá el que mando soy yo, a mí no me interesa su opinión, no me interesa lo que usted piensa. Un líder es el que comanda. Bueno, ahí coloca McGregor pues el concepto de líder, pero no creo que sea líder porque el líder es totalmente diferente a lo que él dice. Acá yo lo colocaría más como el concepto de jefe. Un líder, dice acá, él es el que comanda absolutamente todo lo concerniente al trabajo. Usted cúmplame con lo que yo le digo. A mí no me importa si usted tiene problemas con su familia, con su esposa,
con sus hijos, si tiene problemas económicos, no me interesa absolutamente nada de eso, ¿sí? Los empleados asumen las directrices, perdón, del jefe sin objetar absolutamente nada, o sea, no tienen derecho a chistar nada, o sea, eso es lo que tienen que hacer y punto, ¿sí? Si no le gustó así, pues puede irse. Detrás de usted hay mucha gente haciendo fila para entrar a trabajar, ¿sí? La supervisión, según la teoría X, ¿sí?, de Douglas MacGregor, la supervisión por parte del directivo es absoluta y tiende a ser mucho más castigadora y tiende a ser mucho más compleja, buscando que siempre se cumplan los objetivos propuestos por su parte. Desde la dirección se fomentan siempre el respeto y la obediencia a de los trabajadores hacia su líder, ¿no? O sea, acá el líder tiene una figura marcada de poder. O sea, el poder está emanado en el cargo que él tiene. Gústele a quien le guste, ¿sí? Ahí sí, como dice el dicho, dice, él tiene que mandar aunque mande mal, ¿sí? No me interesa, yo como teniendo en cuenta esa teoría de Douglas MacGregor, de la teoría X, está la teoría X, es todos los argumentos de la teoría X, en donde pues realmente eso genera pues un malestar enorme en los trabajadores. La contraparte la otra parte que plantea Douglas MacGregor, que me parece mucho más acorde para la actualidad, para el momento que estamos viviendo, es la teoría Y. La teoría Y es totalmente diferente a la teoría X, ¿sí? ¿Ustedes me podrían decir, por favor, en qué sería la diferencia? Si yo les estoy diciendo que la teoría Y es totalmente diferente a la teoría X, ¿en dónde estaría la diferencia? Kevin Rodríguez, ¿me puedes decir por qué podría ser diferente la teoría Y? Pues la verdad no. Pero teniendo en cuenta, fíjate que yo te estoy planteando o les estoy planteando, o sea, si la teoría X es todo eso que yo les dije, o sea, donde se maneja un control absoluto, en donde hay rigidez, en donde hay sanciones, en donde no los dejo opinar, entonces, ¿cómo sería la teoría Y? Pues sería como de libre albedrío, ¿no? Como si, Sí, no tanto libre albedrío, pero sí como que les doy la oportunidad de opinar. Sí les doy la oportunidad de ser autónomos. Sí los como que escucho. darle Señor. como más oportunidad al empleado, como Sí, digamos, sí, ah, que lo hagamos más partícipe, que lo tengamos en cuenta de una manera mucho más clara. Daniel, dígame, por favor. Pues, o sea, yo lo veo, digamos también porque en la anterior clase como que pues dijeron algo así. Pues digamos la X es como lo negativo, digamos una rigidez hacia los Sí, empleados, sí, digamos que correcto. también se ve reflejado en los empleados porque no van a trabajar de la mejor forma. Y pues ya la teoría Y pues va a ser todo lo contrario, digamos, ya se va a ver como una amabilidad, no sé cómo decirlo, Sí, claro. hacia los empleados, ya incluso los mismos trabajadores van a trabajar con mucha más disposición, con amor al trabajo y todo eso. Pues así es como yo lo veo. Sí, claro, y así es, precisamente así es, Daniel, gracias. Es que resulta de que si yo tengo si yo tengo un líder que me hace sentir bien, que me hace sentir importante, que me permite hablar, pues entonces, pues, no, pues yo le voy a trabajar al 100%, ¿sí? De hecho, si comparamos la teoría X con la teoría Y, en el momento ya casi de salir de la empresa, entonces, ¿qué es lo que yo hago? O sea, cuando yo estoy bajo un régimen de autoritarismo, antes de las 5, 2, 3, 5 minuticos antes de las 5, yo ya estoy esperando allí para marcar tarjeta y salir. En la teoría Y, si yo ya estoy faltando 5 minutos ahí, me daría pena a mí.
pero yo no me quiero ir, yo quiero seguir trabajando, yo quiero quedarme más allá de las 5. ¿Por qué? Pues porque me siento muy contento acá con lo que yo hago, con lo que yo tengo que hacer y con el liderazgo de mi gente, de mi jefe, digámoslo así. Entonces, en la teoría Y, como decía Daniel, en la teoría Y el directivo fomenta el bienestar en el trabajador, ¿sí? Y eso pues repercute de una manera muy clara en la motivación del trabajador. El líder es consciente de que el trabajador puede organizarse, es decir, que el líder confía, cree en su gente, ¿sí? Y le da la oportunidad de trabajar por sí solo, que era lo que su merced decía, Kevin, de la autonomía, ¿sí? De lo que de pronto la gente puede hacer por sus propios conocimientos y sus estrategias y sus experiencias, entonces pueden hacer muchas cosas. Desde la dirección se busca que el trabajador tenga condiciones adecuadas para que funcione correctamente en el ámbito profesional, ¿sí? Es mejorarle sus condiciones laborales. El directivo tiene la creencia de que el trabajador va a hacerlo de una mejor manera cuando se tiene todo eso de una manera importante, ¿no? O sea, pues es lo que tenemos que tener claro nosotros, de que el líder realmente tiene que velar por el bienestar, ¿sí? El trabajo bien hecho está relacionado con la motivación. El trabajo que consigue la gente haciéndolo bien es porque está motivado, porque realmente el empleado, el trabajador, el colaborador se siente supremamente bien. Y como les decía ahorita, el líder confía mucho en su gente. Entonces él confía que él puede delegarle funciones. Mire, usted encárguese de este proyecto, encárguese de este programa. Yo confío en que usted lo va a sacar adelante. Usted es una persona autosuficiente y no necesita de que yo esté aquí encima suyo, respirándole en el hombro para que cumplan las cosas. Entonces, fíjense que una de las características que logra diferenciar la teoría X y la teoría Y de Douglas MacGregor es precisamente eso. En la teoría X se supone que el ser humano es vago, es negligente, es perezoso, entonces que toca estar encima de él, regañándolo, cuestionándolo, criticándolo, o sea, toca estar encima porque si no, no trabaja. ¿Sí? En cambio, en la teoría Y es totalmente lo contrario. La persona sabe, o uno como líder sabe, de que yo puedo confiar en cada uno de ustedes. Entonces, yo le voy a delegar a Nicolás, voy a delegarle a Charón, que no tiene la cámara puesta, voy a delegarle a Silvia, voy a delegarle, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es generar entonces una confianza en ellos. ¿Qué pasa con que yo confíe en ellos? Pues eso va a generar en ellos una satisfacción personal porque se sienten identificados con su trabajo y nosotros, los líderes, los coordinadores, los directores de talento humano o los directores del área, confiamos en ellos. ¿Sí? Acuérdense que no solamente es que yo tenga una gran cantidad de títulos colgados en la pared, es como yo, con todo el conocimiento que tengo, soy persona y trato pues de llegarle a la gente de una manera adecuada. Pero no es que yo me pase al otro extremo, no es que yo me pase al otro extremo y entonces ya los deje hacer lo que ellos quieren. Entonces tenemos una vida social muy chévere, unas relaciones sociales muy chéveres, pero la productividad está en el piso. Bueno, ya nos va a sacar ahorita en el segundo corte, entonces ya nos vemos en cuestión de segundos. Ya nos vemos, muchachos. Chao.